Bueno, pues buenos días a todas y a todos. De nuevo, damos ya comienzo a la parte académica de este curso de verano y para mí es un gran honor, un gran orgullo dar la bienvenida a Teresa Freixes San Juan. Ella es catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam, académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, experta en el programa de asistencia jurídica para los países del Este del Consejo de Europa y además ha colaborado en la formación de jueces y periodistas en la transición hacia la democracia. Además, justamente en el marco de este curso, creo que hay que destacar que ha participado en la elaboración del Tratado de Ámsterdam, de la Carta de los Derechos Fundamentales, de la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa. Yo quiero agradecer de manera especial a Teresa Freixes por su participación en este curso, a pesar de la apretada agenda que tiene, porque tenía además un encuentro al que tiene que irse esta tarde en A Coruña, pues desde el mismo momento que la invitamos dijo que sí, que se organizaba para poder estar con nosotros. Llegó ayer tarde, se irá a la hora de comer, pero ha conseguido hacer ese hueco para acompañarnos y creo que para todos nosotros es un lujo. Sí que quiero aprovechar para que toméis buena nota de lo que vaya a decir, tanto los que estéis aquí como los que estéis online, para que luego podamos tener algunas preguntas al final de su intervención y sobre todo los que estéis online, utilizar el chat de la plataforma o bien el chat que hay en el canal YouTube para hacernos llegar vuestras preguntas. Sin más, Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos, profesora, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia Europea Iberoamericana de Juste por invitarme a estar otra vez aquí en uno de los cursos y actividades que realizan. La verdad es que, ¿cómo voy a decir que no? Es decir, si alguna vez digo que no es porque realmente es imposible, porque si no ya saben desde hace tiempo que para mí es un placer y un honor estar en esta sede en el marco de estas actividades. Se lo agradezco muchísimo tanto al director de la Fundación, querido Juan Carlos, que realmente pues, ha supuesto un revulsivo en ella y realmente una organización y unas actividades de una gran calidad en todos estos años. También a Miguel, porque realmente sin el alma que pone Miguel en estas cosas también sería muy difícil poderlas hacer. Además, me permite estar aquí con amigos de hace muchos años, con colegas, querido rector, al que acabo de conocer ayer y me honra mucho haberlo hecho, y con pues, todos los demás con los que venimos coincidiendo en muchísimos ámbitos. Realmente es un tema importante el que se ha escogido. Bueno, siempre son importantes los temas, pero este es un tema capital. Es uno de los temas que más nos ha costado introducir dentro de los tratados de la Unión Europea. Porque hablar de valores, bueno, pues jurídicamente hablamos de valores muchas veces. En nuestra Constitución también tenemos positivizados los valores superiores del ordenamiento jurídico. Y eso tiene un significado, tiene un sentido. Pero es que, claro, hablar de valores cuando lo estás pensando para 28 estados, eso es muy complejo. Si ya fue complicado colocarlos en la Constitución española y éramos nosotros solitos, pues imagínense ustedes cuando lo que tienes que hacer es aunar algo que va a regir y va a ser importantísimo para el sistema político y jurídico de 28 estados que han decidido crear una organización en la cual desarrollar sus políticas, su sistema jurídico, su economía, incluso su vida social. Y digo que nos costó muchísimo. Nos costó mucho que se aceptara la idea de que se tenían que introducir valores dentro de los tratados, y ahora explicaré por qué, pero no hubo otra alternativa que hacerlo, porque es que si no estábamos en falso en prácticas que se hacían dentro de la propia Unión Europea, y después también concretarlos. ¿Cuáles tenían que ser esos valores? Porque se tenían que estar de acuerdo a 28. Y además se les iba a dar unas funciones.
La gran diferencia que existe entre la constitucionalización de valores, por ejemplo, en nuestro sistema, en donde se dice que son valores superiores del ordenamiento jurídico, pero ya no se dice nada más y el resto es todo interpretación. En el Tratado de la Unión Europea, el artículo 2, que es el que regula los valores, les da unas funciones concretas a los valores. Los valores tienen que ser asumidos por cualquier Estado que quiera entrar en la Unión Europea. Se tiene que comprometer explícitamente a aceptarlos y a promoverlos en común. Si no hay esa aceptación clara y expresa, es imposible la entrada. Con lo cual, se marca ahí un criterio muy importante para ver quién entra en el club. Es decir, el que no acepta las reglas básicas no puede entrar. Pero es que además, si esos valores se ponen en riesgo, claro, y si esos valores se infringen, se ha creado en los propios tratados un procedimiento, que ya explicaré que es muy dificultoso y que se ha tenido que complementar con otras regulaciones, un procedimiento para que el Estado que los pone en riesgo o que directamente los vulnera tenga una sanción. Es el artículo 7 el que regula el procedimiento de sanción por infracción de valores. Con lo cual no son una entelequia los valores en el marco europeo, no es algo que únicamente quede sujeto a interpretación. La interpretación a través de la legislación de desarrollo y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya vendrá, pero no son solo criterios interpretativos, sino que son mecanismos de entrada y de permanencia dentro de la Unión. Y eso es una novedad. Ahí no había precedentes al respecto. Así como en muchas otras cosas, cuando preparamos los tratados, pues buscamos regulaciones en los Estados miembros y nos inspiramos ahí. En este caso hubo que discutir mucho y la verdad es que el artículo 2 fue prácticamente el último que se cerró cuando preparamos el proyecto de Constitución Europea, porque la primera vez que se reguló fue para el proyecto de Constitución Europea. Al no ser adoptada formalmente la Constitución por los referéndums fallidos en Francia y en los Países Bajos, pues lo que se hizo, como sabéis, es trasladar prácticamente todo el contenido de la Constitución Europea al Tratado de Lisboa, salvo las cuestiones simbólicas que hubo que ceder ahí, porque quien algo quiere en la Unión Europea lo tiene que negociar y muchas veces pues dejas unos cuantos pelos en la gatera, ¿no?, cuando pasas. Bueno, pues en este caso sucedió esto. ¿Por qué costó tanto colocar este artículo 2? ¿Y por qué nos empeñamos en que el artículo 2 estuviera ahí? Había habido precedentes de lo que hoy en día podemos considerar infracción de valores. Hubo una gran alarma en Europa, en la Unión Europea, cuando en Austria el partido de Haider pasó a integrarse en la coalición gubernamental. El partido de Haider era un partido, digamos, xenófobo, un partido que hoy en día lo llamaríamos de extrema derecha. Gobernaba en el Land de Carintia, ojo, no era un partido que no hubiera tenido nunca una responsabilidad política en el país. La democracia es así, es decir, si la ciudadanía pues lo vota y no se realizan conductas directamente anticonstitucionales, pues los partidos políticos llegan a formar gobierno. Pues esto sucedió con el partido de Haider, estaba en el Land de Carintia gobernando y la novedad fue que entró a la coalición gubernamental. Claro, eso significaba un cierto riesgo. ¿Qué pasaría con Austria? Las políticas o las proclamas xenófobas, sobre todo, que realizaba este partido, se realizarían dentro de Austria, porque eso sí que chocaría directamente, no lo que pasara en un land o en un ayuntamiento o en otro tipo de entidad político-administrativa, sino que el Estado de Austria podía de alguna manera vulnerar lo que en el derecho derivado de la Unión Europea ya estaba regulado y era que no se podían tener actitudes xenófobas, no se podía gobernar teniendo en cuenta pues este tipo de criterios. Bueno, pues no había nada regulado al respecto y lo que se les ocurrió
en la Unión Europea es directamente sancionar a Austria, privándola de su puesto en la Comisión y en el Consejo, es decir, silla vacía, y por otra parte también dejando sin efecto el mandato de los eurodiputados austríacos, hasta ver qué es lo que pasaba ahí. Y así estuvieron varios meses. Pero claro, esto no tenía base legal. Fue una decisión puramente política. Y era un peligro que se tomara una decisión puramente política al respecto, porque se puede tomar en un sentido o se puede tomar en otro sentido si no hay reglas claras al respecto. Por lo tanto, se estuvo esperando a ver qué es lo que pasaba allí y al cabo de unos meses, viendo que la actitud de Austria como Estado no suponía un peligro para el funcionamiento, el desarrollo y lo que ya decíamos que eran los valores de la Unión Europea, se la restituyó a sus puestos. Pero teníamos un problema y es una decisión política de un calado terrible, que significa impedir que representantes institucionales de un Estado realizaran sus funciones dentro de las instituciones europeas sin base legal. Y esto es el origen del artículo 2 y del artículo 7. Primero, definir cuáles son los valores que no se pueden vulnerar y, segundo, qué pasa si se vulneran, qué consecuencias tiene que los valores puedan ser vulnerados. Y así enfilamos la elaboración del artículo 2, que precisamente le tocó a mi grupo. Yo estaba trabajando entonces en el grupo dirigido por Giuliano Amato, que había sido presidente del gobierno en Italia y al que le tocó esa primera parte de grandes principios en los tratados. Y así como enseguida nos pusimos de acuerdo sobre qué valores de la Unión Europea pues tenían que ser el Estado de Derecho, la solidaridad, los derechos fundamentales, el respeto a las personas pertenecientes a minorías, tuvimos un verdadero caballo de batalla para introducir la igualdad y especialmente la igualdad de mujeres y hombres dentro del artículo 2. Se tuvo que hacer allí toda una estrategia de contactos con los Estados miembros, con las instituciones, informes, reuniones, etc. Y finalmente se le pudo incluir. El argumento siempre ha sido muy peregrino porque nos pasó exactamente lo mismo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lo que más nos costó de cerrar fue el capítulo de igualdad y además, en concreto, la igualdad de mujeres y hombres. Y el artículo son artículos, digamos, que sientan toda una serie de políticas que ya venían siendo desplegadas por la propia Unión Europea en una gran cantidad de directivas que ya venían desde que el primer tratado comunitario incluyó la igualdad salarial entre mujeres y hombres por un mismo trabajo. Entonces, a partir de ahí hubo todo un despliegue enorme. Se sistematizó todo aquello que ya se había regulado, que ya se había sentenciado y se estableció pues, la parte de la Carta de Derechos Fundamentales que trataba el tema. Pero también nos costó mucho. Y nos costó mucho porque siempre nos decían, pero bueno, si hoy en día ya hay igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿por qué lo quieren colocar? Claro, mi respuesta siempre era la misma. Hoy en día tenemos libertad de expresión y la volvemos a colocar. Tenemos derecho a la libertad personal y la volvemos a colocar. ¿Por qué lo colocamos? ¿Por qué lo incluimos en los textos jurídicos? Pues porque queremos que forme parte de ese elenco de derechos fundamentales que los consideramos básicos en nuestras sociedades. Bueno, pues con grandes dificultades conseguimos que estuviera ahí. Ya nos dimos cuenta que el artículo 7 sería un artículo difícil de llevar a la práctica, porque en el fondo, si resulta que tienes que sancionar a alguien y esa sanción lo que va a comportar es que queden en suspenso tus derechos como Estado miembro de la Unión hasta que no rectifiques una conducta contraria a los valores, pues evidentemente es un procedimiento complicado el que se tiene que seguir. Pero desde mi punto de vista el grave problema estaba no en que tuvieran que intervenir todas las instituciones
y que tuvieran que tomar una decisión, sino que cuando la decisión la tenía que tomar el Consejo, el Estado concernido también la tenía que apoyar. Con lo cual, cuando un Estado que va a ser sujeto de un procedimiento de sanción por infracción de valores va a votar a favor, nunca. Es decir, esto convertía en bastante inoperativo este artículo. Pero a veces lo simbólico pues, se impone a lo real, ¿no? Y lo simbólico era que se pudiera poner en marcha esa sanción. Incluso, claro, incluso tienen que ponerse de acuerdo para iniciar el procedimiento todos los Estados miembros, lo cual pues no ha sucedido nunca. ¿Qué pasa? ¿Que no ha habido nunca infracción de valores dentro de la Unión Europea, aparte del caso del partido de Haider? No, ha habido varias veces más. Se pensó en si Francia sería posiblemente objeto de este procedimiento cuando procedió a expulsar franceses del propio territorio francés con criterios racistas, es decir, eran personas de etnia gitana. Después se tuvo que revertir la cosa y se pudo controlar, pero en principio hubo esa posibilidad. Y después también se ha hablado mucho de la aplicación de ese artículo 7 y se ha discutido muchísimo a Polonia, a Hungría, y tampoco el artículo se ha puesto en marcha. Visto esto, la Comisión Europea puso en marcha lo que se denomina el procedimiento preventivo, el mecanismo preventivo, también conocido como preartículo 7, a partir del cual pues se quiere conseguir un resultado parecido al del artículo 7, pero con mecanismos un poquito más suaves. Este mecanismo preventivo comporta que y este sí que se ha aplicado, se ha aplicado a Polonia directamente y se está aplicando a Turquía, a Hungría. Este preartículo 7 comporta que se detecte esa hipotética violación de valores, que se le hagan advertencias, una advertencia formal al Estado presuntamente infractor, que se inicie una negociación con ese Estado para hacerlo volver al redil, es decir, la finalidad no es tanto sancionatoria como reconducir la situación en ese Estado, y además intervienen en todo ese va y viene en la negociación que existe con el Estado y pueden intervenir otros organismos, por ejemplo, la Comisión de Venecia, por ejemplo, tribunales constitucionales que sean llamados a intervenir. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede ser invitado a que dé su opinión al respecto. Y de esta manera se monta un expediente que es más jurídico, no tan político como el que podría ser lo que solamente derivara de la negociación interinstitucional. Y con lo cual habría una base más sólida al respecto. Algunos resultados ha dado este mecanismo, algunos resultados, sobre todo con Polonia. Con Polonia ha dado algunos resultados pese a las dificultades que ello comporta. Y bueno, pues siempre es algo que está ahí y que, francamente, pues es importante conocerlo, saber que existe y cuando se inicia, pues ver qué efectos puede llegar a tener. Repito que la finalidad no es tanto sancionatoria como de reconducir la situación, que me parece a mí en el contexto europeo más hábil y más efectivo que no el decir, pues vamos a tomar una decisión, digamos, política a partir de la cual apartemos del funcionamiento institucional a un Estado, sobre todo por un motivo, porque entonces estás privando a la ciudadanía también de que esté representada en las instituciones y evidentemente puede ser que incluso la mayoría de la ciudadanía sea contraria a esa conducta antivalores que realice un determinado gobierno. Entonces me parece que es mucho mejor utilizar esa arma, digamos, de negociación y presión que no de sanción como estaba en principio previsto. Dentro de esos valores, el que llama mucho la atención
hoy en día, y es por lo que hemos tenido pues, esa aplicación del mecanismo preventivo en Polonia y en Hungría, es por el tema de cómo se entiende el Estado de Derecho como valor de la Unión Europea. El Estado de Derecho está vigente, es decir, nos inspiramos en que todos los estados de la Unión Europea se fundamentaban en el Estado de Derecho. Por lo tanto, la Unión Europea, que siempre ha sido una comunidad de derecho, sobre todo una comunidad de derecho, antes que nada ha sido una comunidad de derecho, pues tenía que estar el Estado de Derecho inserto como valor dentro de la Unión Europea. Y ese Estado de Derecho deriva enseguida en lo que es la organización y el funcionamiento de sus instituciones. ¿Cómo se plasma ese Estado de Derecho en el funcionamiento institucional dentro de la Unión Europea? Ya saben que la Unión Europea tiene un espíritu federal desde antes de que surgieran las primeras comunidades europeas. En el Congreso de La Haya, en el año 49, ya se aprueba por parte de los políticos de la época, intelectuales, etcétera, una declaración importantísima en la cual se quiere que haya una Europa federal. Y se habla de elaborar ya entonces, en el año 49, una constitución federal para Europa. Y esa idea de constitución y de federación es algo que está siempre en el nervio de la evolución de la Unión Europea desde los orígenes. Los padres fundadores de la Unión Europea eran federalistas convencidos. Lo que pasa es que la palabra federación da miedo. Y como la palabra federación da miedo, pues se ha edulcorado de muchísimas maneras. Pero en el fondo, la organización institucional de la Unión Europea responde a un modelo que, por no llamarle federal y que no se nos pongan en contra, decimos que es federativo y entonces todos sonríen y no dicen nada. Es decir, que aquí pues, la creatividad es importante al respecto. Entonces, ¿cómo se plasma esa organización federativa? Bueno, pues una división de poderes. Pero una división de poderes que no es una división estricta de poderes. Nunca ha habido una división estricta de poderes en ningún país del mundo. Cuando Montesquieu escribe su gran obra, resulta que en el Reino Unido, que es en el que piensa, ya no hay división estricta de poderes. Por ejemplo, la legislación delegada ya se había instaurado y el gobierno legislaba por todas partes. Es decir, que el tema de la división de poderes hay que entenderlo también en el contexto de cada país. No es lo mismo la división de poderes en Estados Unidos, la división de poderes en Reino Unido, en Francia, en Alemania y en la Unión Europea. La Unión Europea responde a un modelo federal bicameral. Para hacer la legislación tenemos dos cámaras. Una elegida por los ciudadanos, el Parlamento Europeo, que es colegislador con el Consejo de la Unión. Es decir, con el Consejo que está formado por los representantes gubernamentales de todos los Estados miembros. Hoy en día el principio básico es la colegislación. La reserva de intervención solamente al Consejo es mínima. Si no se ponen de acuerdo las dos cámaras, no hay norma europea. Las directivas, los reglamentos, incluso el soft law, se hace por colegislación en prácticamente todos los temas. ¿Y por qué el Consejo se ha considerado que es la segunda cámara? Pues el modelo que había en la cabeza de cuando se instauró es el Bundesrat en Alemania, en donde son representantes gubernamentales los que son la segunda cámara, la cámara, digamos, en esa federación, la cámara que representa a los territorios, a los estados. Pues en Unión Europea, poder legislativo, por una parte, los representantes de la ciudadanía en el Parlamento, por otra parte, representantes de los estados en el Consejo, y acuerdo entre los dos para producir la legislación. Esto es básico. Si no se entiende así, no se entiende qué hacen pues, en el Consejo de Agricultura o en el Consejo de Igualdad o en el Consejo de lo que sea. Ahora precisamente tenemos dos grandes normas a punto de ser aprobadas. Una, la directiva para la lucha contra la violencia de género sobre las mujeres y violencia doméstica, porque en Europa siempre la denominación ha sido eso, no tiene la denominación de
violencia de género, sino que se llama violencia contra las mujeres y contra la violencia doméstica. ¿Por qué? Pues porque la tradición jurídica de los 28 estados no es la misma. Entonces, para englobar que las políticas puedan servir para todos, la denominación es amplia, desde ese punto de vista. Y está ahora ya en la última fase de negociación entre Parlamento y Consejo. Esperamos que pueda ser aprobada incluso antes de fin de año, porque como el año que viene tenemos elecciones el 9 de mayo, o elecciones europeas, todo lo que no esté aprobado antes de febrero o marzo va a decaer. Y por lo tanto, esto esperemos que esté. Y otra también muy importante es una norma, yo lo digo por hacer referencia a cosas que van conectadas con los valores, otra norma que tiene en cuenta todos los peligros de la cibernética, es decir, de la inteligencia artificial respecto de los derechos fundamentales. Está también en esta fase de negociación, un poquito más retrasada, entre el Parlamento y el Consejo, y también va a ser una norma muy importante porque, aparte de alguna forma, proteger derechos nuevos que pueden derivar frente a la inteligencia artificial, resitúa los problemas que puede haber en los derechos clásicos cuando son vulnerados con medios, digamos, electrónicos o cibernéticos. Bien, la iniciativa legislativa le corresponde siempre a la Comisión Europea, eso no lo olvidemos, salvo en un punto concreto que los tratados le dan la iniciativa y la competencia para, digamos, ser la institución primordial en su elaboración, y es el Parlamento Europeo, en la elaboración de la ley electoral europea, que también está muy avanzada. Está muy avanzada porque hasta ahora las normas electorales para elegir a los europarlamentarios son las que tiene cada uno de los Estados miembros. No hay una armonización al respecto. Y en esta ley electoral europea pues, se armonizan los principios que tendrán que ser después incluidos en la legislación electoral de los Estados miembros para ponerlos, digamos, en la práctica, con novedades importantes. Por ejemplo, pues, la lista electoral se tiene que hacer con representación equilibrada de mujeres y hombres. En Europa siempre utilizamos el concepto de representación equilibrada, porque entendemos que es muy difícil garantizar una igualdad al 50% como igualdad de resultado, y lo que se pretende es que no exista una diferencia entre sexos que sea ni mayor del 60 ni menor del 40%. Y a eso le llamamos representación equilibrada desde hace muchos años. Y además, la otra gran novedad es la de que se van a poder constituir listas europeas en paralelo a las listas nacionales, de tal manera que cada ciudadano tendría 2 votos, uno para votar la lista nacional y otro para votar la lista transversal europea. Se nos ha caído de ahí la posibilidad de que el candidato a la Comisión Europea tenga que ser el líder del partido europeo que se presenta a las elecciones, el Spitzenkandidat. Se nos ha caído porque, claro, ahí la cosa es así. No podemos hacer una ley electoral europea que sea contraria a los tratados europeos. Y los tratados europeos dan la competencia se la dan ampliamente y totalmente a los Estados miembros para presentar el candidato a ser presidente de la Comisión Europea. Luego el Parlamento Europeo le tendrá que dar su aceptación, pero en principio la competencia es de los Estados. Claro, si forzamos a los Estados a que solamente jueguen con los cabezas de lista, necesitamos reforma de los tratados. Y claro, reforma de los tratados, y en este punto pues es un poco complicado. Pero bien, tenemos ahí un marco institucional ya prefigurado. Y después también dentro de esta idea federal existe también claramente una institución que responde también a criterios federativos, además de responder al criterio del control de constitucionalidad, que es el Tribunal de Justicia, en sus 2 formaciones. Entonces, el Tribunal de Justicia funciona como si fuera un tribunal constitucional y, por lo tanto, marca el control a las otras instituciones europeas.
Bueno, pues menos mal del Tribunal de Justicia, la verdad, porque es que muchos problemas graves que tenemos que encauzar dentro de la Unión Europea, si no hubiera sido por la acción del Tribunal, hubiera sido muy difícil de poder encauzar. Pero nos quedan patas realmente complicadas para hacer que el valor del Estado de Derecho realmente funcione. En Europa existen demasiados mecanismos informales. Cuando digo mecanismos informales, significo prácticas que no están reguladas. Y al no estar reguladas, pues todo el mundo hace de su capa un sayo. Voy a referirme a dos, aunque podría haber más. Por ejemplo, el funcionamiento del Eurogrupo. El Eurogrupo, que prefigura siempre las decisiones que después se toman en el ECOFIN, en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, por lo tanto, prefigura decisiones que van a ser muy importantes, eso lo hemos visto sobre todo ahora con el efecto de la pandemia, porque las decisiones económicas han presidido la acción de la Unión Europea al respecto. Este Eurogrupo no está regulado en los tratados, está formado por los presidentes de las instituciones y, bueno, pues allí toman las decisiones que les parece y a veces pues con procedimientos realmente bastante criticables. Yo recuerdo el problemón que tuvimos, un conflicto muy llamativo, cuando el presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, mostró una actitud muy despectiva hacia los estados del sur de Europa. Nos llamó de todo. Nos llamó de todo malgastadores, vividores y cualquier adjetivo que le quieran añadir a la cosa. Comportamiento que es muy inadecuado para alguien que representa un órgano informal, pero de esa importancia. Bueno, pues si ese comportamiento lo hubiera tenido el presidente de la Comisión Europea, inmediatamente se le podía colocar una moción de censura, porque está previsto que el presidente de la Comisión Europea pueda ser censurado por el Parlamento Europeo y tenga que dimitir si se aprueba la moción de censura. Incluso está prevista la moción de censura individualizada a comisarios concretos, cosa que en los estados, en muy pocos, hay una moción de censura individualizada sobre los ministros. Pues eso incluso está previsto en Unión Europea. Si esto lo hubiera dicho el presidente de la Comisión, bueno, ya lo tendríamos dimitido. Pero claro, como esto no está regulado, ¿qué pasó? Que el Parlamento Europeo presentó de facto el equivalente a una moción de censura, por unanimidad censuró a este buen señor y este buen señor, pues como si no lo hubieran dicho nada. Es decir, continuó presidiendo el Eurogrupo, haciendo sus funciones, etcétera, etcétera. Entonces, en la conferencia sobre el futuro de Europa que tuvo lugar a lo largo del año pasado, se pidió explícitamente que se regulara el Eurogrupo. Es decir, el argumento que dábamos es el siguiente. Si es un organismo necesario, que se regule, para que sepamos cómo funciona, qué pueden hacer, quién es el responsable de qué y cómo se le controla. Y si no es necesario, que lo quiten, pero no que continúe estando, flotando en la Unión Europea con estas posibilidades de ser disfuncional. Desde luego representativo no lo es y además, por otra parte, funciona con criterios de irresponsabilidad. No hay nadie más irresponsable que este Eurogrupo porque está sujeto a nada. Y luego, por otra parte, también considerábamos que no es conveniente y que es un riesgo para el Estado de Derecho, porque toda no regulación que comporta una decisión que tiene efecto sobre los ciudadanos y no hay una regulación en la responsabilidad, eso es disfuncional para el Estado de Derecho. Es lo que se denominan las conferencias telemáticas informales de los 5 presidentes. Los presidentes de las instituciones, Consejo, Comisión, Parlamento, Banco Central Europeo y el del Eurogrupo, que también está metido ahí en la conferencia de los 5 presidentes. Entonces resulta que esto lo vimos claramente también de una manera más evidente durante la pandemia, cuando
para hablar de los eurobonos, es decir, cuando se estaba hablando si se emitirían eurobonos, si se mutualizaría la deuda o qué, se organiza una reunión de estas telemáticas informales para preparar otras reuniones posteriores y se empieza a tener recelos sobre el presidente entonces del Parlamento Europeo, el señor Sassoli, porque decían, como es italiano y el Estado italiano es partidario de que estas políticas de solidaridad se encaucen, pues eso es disfuncional. ¿Y qué hicieron? Pues simplemente no le invitaron. ¿No? Bien, vale, estupendo. Es decir, tenemos ahí otro mecanismo en el cual funcionaremos como una reunión de amiguetes y el día que nos peleemos en el patio, pues a este yo no te adjunto. Es decir, es un comportamiento incluso infantil, no es un comportamiento digno para organismos de la Unión Europea. También en la Conferencia sobre el Futuro de Europa impulsamos que una de dos, o se formaliza esta reunión y se dice para qué sirve y quién la compone y qué pueden hacer, o que desaparezca. Es decir, si la Unión Europea, entre sus valores, ella misma no lo respeta porque tiene organismos informales que no están sujetos a derecho, menudo ejemplo damos. Y por lo tanto, lo que entiendo que se tiene que hacer es formalizar jurídicamente estas cuestiones. También dentro de los valores tenemos el valor de respetar los derechos de las personas que conforman las minorías y tenemos también en Europa una política regional. Y tenemos lo que algunos llaman la Europa de las regiones, es decir, porque muchos estados europeos, por no decir todos, tienen regiones con distintos niveles de autonomía, de funcionalidad, con distintos poderes, etcétera, pero en casi todos, incluso en la gran centralista Francia, existen regiones. Y en este punto también se necesitaría, para que funcionara mejor la elaboración normativa, una configuración más adecuada de ese mecanismo de colaboración que existe regulado en los tratados y en un protocolo específico sobre la intervención de los estados y las regiones en la garantía del principio de subsidiariedad. Me refiero al protocolo sobre el principio de subsidiariedad y a las regulaciones que tienen los tratados al respecto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que para poder comprobar en un caso concreto si ese principio se respeta o no se respeta, tiene que haber algún mecanismo, porque si no lo convertiremos en una charla de café. Y ese mecanismo, que además fue propuesta española en la Comisión cuando se elabora la Constitución Europea, ese mecanismo se le denomina la alerta temprana, que significa que cuando la Comisión prepara un proyecto legislativo, lo pasa a los Estados miembros, incluso se reformó el edificio del Parlamento Europeo para dar cabida a las representaciones de los parlamentos nacionales ante la Unión Europea. Y toda una parte está dedicada a que los parlamentos nacionales tengan allí sus oficinas y puedan de alguna manera pues, tomar conocimiento de todo lo que se está haciendo en la Unión Europea. Cosa que es muy importante porque entonces se toma conocimiento de la legislación y se toma conocimiento de las políticas europeas mientras se están elaborando. Es decir, es una forma de participar en ello. En el caso del control del principio de subsidiariedad, lo que está regulado es que la Comisión Europea envía a los parlamentos nacionales su propuesta y estos tienen 8 semanas para poder hacer un informe al respecto, un informe motivado al respecto. Y ese informe lo tienen que hacer teniendo en cuenta si son unicamerales o bicamerales y teniendo en cuenta si dentro del Estado existen o no regiones con competencias legislativas. ¿Por qué es importante? Pues porque muchas veces sucede que la transposición de directivas europeas no es competencia única del Estado, sino que puede serlo también de las regiones, o a lo mejor es directamente de las regiones en algunos temas, con lo cual tiene que haber una cierta conexión. Y ese instrumento de la alerta temprana sería muy adecuado si funcionara correctamente. ¿Por qué? Pues porque implicaría
que al cabo de 8 semanas de haber recibido la propuesta, el Estado tenía que enviar un informe a la propia Comisión Europea en el cual se explicara razonadamente cómo veían la cuestión. Y además cada Estado tiene 2 votos, además de poder hacer el informe. 2 votos que además a veces no tienen por qué ser en el mismo sentido, porque puede ser en los estados bicamerales que una Cámara opine una cosa y otra Cámara opine otra. Y por lo tanto, a veces ha sucedido que en algunos estados ha pasado esto, que la Cámara que representa a la población opina una cosa y la que representa a los territorios opina otra. Claro, si resulta que en el caso español en 8 semanas se tiene que hacer un informe en el cual participen Congreso y Senado por una parte y por otra parte los 17 parlamentos autonómicos, pues largo me lo fías. Es decir, es inviable. En el caso de Alemania funciona porque es el Bundesrat el que ya tiene la práctica de hacerlo y por lo tanto ahí no les plantea problema. Pero en nuestro caso sí que eso es prácticamente inviable. Aparte de que recuerdo que cuando lo aprobamos y empezamos a tomar el pulso para ver cómo lo poníamos en práctica aquí, y se reformó el reglamento del Congreso y del Senado para que se pudiera introducir esto dentro del funcionamiento de las cámaras, pues directamente mis queridos compatriotas del Parlamento de Cataluña dijeron que ellos ni hablar, que no iban a pasar para hacer un informe juntamente con otros 16 y con las Cortes Generales, porque son así muy señoritos algunos de ellos. Bueno, pues por decirlo finamente. Entonces, es inviable. Hemos propuesto aquí también que se reflexione sobre ese plazo, porque puesto bien en marcha, vincula tanto a los estados como a las regiones a la elaboración de la norma, que después van a tener que ejecutar o que transponer. Y por lo tanto, tomar ese conocimiento previo ya sería muy importante. Si miran la página web de la Comisión de Relaciones con la Unión Europea, que es donde están estos informes, pues bueno, vale más que no la miren, porque se quedarán muy decepcionados. Nada, todo el momento se dice, se respeta el principio de subsidiariedad, pero no hay ningún razonamiento, no hay absolutamente nada. Esto, claro, no puede ser porque convierte el tratado en un texto semántico, en un texto que dispone de alguna cosa, pero que no se puede llevar a la práctica cuando sería importante. Y es importante porque con esos votos que los estados tienen, si después resulta que la mayoría son contrarios a lo que la Comisión Europea propone, hay que retirar el proyecto. Imagínense ustedes el poder que da a realizar ese informe, poder hacer que se retire un proyecto. Bien, ha habido también otros mecanismos dentro de esta puesta en marcha de los valores, en donde se ha tenido que hacer intervenir a otros organismos. Ya les he indicado que en el mecanismo preventivo pues puede intervenir la Comisión de Venecia, que ha intervenido en el caso de Polonia, o tribunales constitucionales, otros órganos, etcétera. ¿Me quedan 3 minutos solo? Bueno, la Comisión de Venecia ya indicó en su momento unos criterios de verificación del Estado de Derecho. Fueron aprobados en su sesión plenaria del 11 y 12 de marzo de 2016. Eso significa que cuando hablamos de Estado de Derecho no hablamos de cualquier cosa y no lo podemos convertir en una charla de café, sino que hay que analizar diversos parámetros, diversos indicadores, algunos de legalidad, por ejemplo, la primacía de la Constitución y de la ley, el cumplimiento de la ley, de qué manera se articula la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, qué atribuciones normativas tiene el Poder Ejecutivo, cuál es el proceso legislativo, cómo se declaran los estados excepcionales, cómo se articula la relación entre actores privados a cargo de funciones públicas. Luego hay criterios de certeza jurídica, por ejemplo, accesibilidad de la legislación y de las decisiones judiciales.
Que las leyes tengan una cierta predictibilidad, es decir, que no nos caiga encima algo que dices, ¿y esto de qué va? La estabilidad y la consistencia de la ley, la irretroactividad de la ley penal con los principios de legalidad penal, el principio de cosa juzgada, la igualdad ante la ley y la no discriminación, el acceso a la justicia, conectado con la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, las garantías del debido proceso. Después también la justicia constitucional, cómo está articulada, es decir, hay que analizarlo todo. Y además, también por otra parte, también se vinculan al Estado de Derecho algunos, digamos, el establecimiento de mecanismos que puedan hacer frente a particulares desafíos como el caso de corrupción y conflictos de intereses y todo el tema del manejo de datos personales y vigilancia pública. Entonces, cada vez que se habla de Estado de Derecho hay que repasar estas cuestiones. No se puede hablar en términos genéricos del Estado de Derecho, sino respondiendo a todos y cada uno de estos indicadores. Por eso se suele diferenciar entre lo que se denomina una agresión sistémica al Estado de Derecho o las agresiones puntuales al Estado de Derecho. Agresiones puntuales las hay en todos los estados. Es decir, siempre un Estado pues, puede tener un problema de una decisión judicial mal articulada, un problema de irresponsabilidad de un funcionario, eso siempre puede existir. El problema es cuando el conjunto de lo que pueda suceder, y ese es el caso que se ha tenido en cuenta con Hungría, con Polonia, etcétera, cuando esas agresiones ya dejan de ser agresiones puntuales y se convierten en una agresión sistémica que pone en duda la existencia misma del Estado de Derecho. Sí, ya veo que me riñen. Por último, les quería hacer un poquito de hincapié en el valor de solidaridad dentro de la Unión Europea. Porque el valor de solidaridad, que va muy ligado, por una parte, a la política de cohesión, nos ha puesto delante de nosotros desafíos tremendos en estos últimos tiempos. La pandemia, la guerra de Ucrania, inciden directamente en lo que es el valor solidaridad dentro de la propia Unión Europea. Hemos visto cómo el Parlamento y la Comisión tuvieron que improvisar, porque las competencias en materia de sanidad de la Unión Europea son escasísimas, prácticamente ni existían, y se ha tenido que actuar otra vez sin base legal al respecto, para, digamos, situar las bases jurídicas en puntos muy concretos, necesidades del mercado interior, hacer frente a los problemas derivados de la libre circulación en un caso de pandemia, es decir, siempre con bases indirectas, porque la política de sanidad es mínima. Afortunadamente teníamos la tarjeta sanitaria europea, cosa que fue básica en época de pandemia. Y se ha pedido también, dentro de la conferencia sobre el futuro de Europa, que se articulen unas mejores bases jurídicas para que tengamos una política sanitaria europea. Aparte de las grandes políticas, aquello de la agenda verde, la agenda digital, etcétera, ir también a casos más concretos que den una cierta respuesta mejor a la que tenemos ahora a los problemas concretos que puedan ir surgiendo en cada momento. Claro que es complicado porque hacer una política sanitaria europea significaría, entre otras cosas, que podamos tener acceso a nuestro expediente médico estemos donde estemos. Y eso no es así. Yo he tenido problemas gordos al respecto. Tuve un accidente en Alemania, voy toda cosida y con placas y etcétera. Muy bien la tarjeta sanitaria, pero afortunadamente no perdí el conocimiento. Si luego a perder el conocimiento una persona alérgica como soy yo me hubiera podido encontrar en cualquier cosa. Y no se pudo acceder en absoluto a mi dossier médico, ni el que tenía en Bélgica, porque entonces era residente en Bélgica, ni al que tenía en España de los años anteriores. Esto no puede ser. Evidentemente, los datos tienen que estar bien controlados y bien seguros, pero todos los derechos pues, tienen sus modulaciones, sus matizaciones, y con una buena garantía
en el uso de los datos solucionaríamos problemas médicos importantes en un momento en que nos desplazamos con gran asiduidad dentro de los Estados miembros. Bien, pues ya ven que hablar de los valores en la Unión Europea no es algo puramente intelectual, sino que eso tiene repercusiones muy directas en la política e incluso en la vida de los ciudadanos. Entonces, el respeto a los valores tiene que ser algo consubstancial tanto para la Unión Europea como para los Estados miembros, porque vinculan a los Estados miembros los valores, además de la Unión Europea, y eso tenemos que tenerlo muy presente porque es la construcción de base de todo lo que puede llegar a ser la Unión Europea si hacemos que finalmente sea una Unión Europea como la que soñaron nuestros padres fundadores. Vale, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Freixes. Muchas gracias, Teresa, por esta magnífica ponencia de apertura de este curso que realmente nos sitúa en ese título que habíamos, introducido en el programa, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de valores en el proceso de construcción europea. Un proceso, sin duda, muy complejo, necesario, y como bien has dicho al final de tu intervención, que no estamos hablando de algo, baladí o simples deseos, sino que son esenciales para conseguir el funcionamiento de la Unión. Sin duda se quedan muchas preguntas en el aire. No tenemos, en principio, en la ponencia inaugural tiempo para el debate. La profesora va a estar con nosotros toda la mañana y sí que os invitaría sobre el debate de la mesa siguiente, si tenéis alguna pregunta, a hacérsela llegar. A mí me quedan dudas como en relación al procedimiento de infracción, ¿no? Que si realmente es suficiente o no, o qué pasa cuando retiradamente se incumplen esos valores europeos, si de alguna manera un país, como ha dicho, por ejemplo, recientemente, creo que ha sido Polonia, Hungría, tampoco quiero acusar a nadie de lo que no haya dicho, pero uno de los países que ha dicho que estaba dispuesto incluso a pagar por no aceptar ese mecanismo de aceptación de los inmigrantes, ¿no? Si al final todo se compra con dinero, pues la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Y también has puesto sobre la mesa un tema que creo que también es importante sobre la reforma de los tratados para realmente poder darle fuerza a esos mecanismos también de sanción y que se cumplan dichos valores. Sin duda, muchas preguntas quedan en el aire, pero tendremos luego más tiempo para el debate y como el tiempo vuela, vamos ya a dar paso a la siguiente intervención, no sin antes dar un fuerte aplauso a la profesora Freixes. Muchas gracias.